¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, profesor. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿algún grupo voluntario que pueda sustentar en estos momentos? A pesar de que falte el grupo 4, 7 y 10. El grupo Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Carla, ¿qué grupo indicó? 6, profesor. Ok, puede compartir pantalla y empezamos, ¿ya? Tenemos 15 minutos. Ya, Kevin, ¿puedes proyectar la diapositiva, por favor? Muy bien, pueden compartir pantalla, chicos, y empezamos. Muy bien, empezamos, por favor. Muy bien, activen su audio y su cámara, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy vamos a exponer acerca de la demostración del proyecto, demostración del movimiento rectilíneo uniforme, para lo cual en el proyecto hemos trabajado mis compañeros, Kevin Márquez Delgado, Máximo Villaseca Castillo, Ángela Natalia Paucar Vargas y mi persona, Carla Rosario Puya Delgado. Bueno, en resumen, ¿qué hemos tratado en este proyecto? Hemos tratado la demostración del movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Que describe el desplazamiento de un objeto en una sola dirección con una velocidad y tiempo constante en una determinada distancia. Es uniforme porque las variables de velocidad y tiempo en la recta es constante. Y bueno, también tenemos la fórmula con la cual podemos desarrollar los ejercicios, que es igual a velocidad, igual a la distancia sobre tiempo, ¿no?
La velocidad constante, por lo tanto, es el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. En este proyecto podemos ver que se tiene planificado realizar este proyecto a través de un video. Abarca una serie de problemas referentes al movimiento rectilíneo uniforme y podría denominar como un material académico y didáctico que servirá para brindar soporte de ayuda, ¿no? En diferentes estudiantes del área de física. La importancia y la utilización, sobre todo la ejecución de las actividades, generará una implementación del aprendizaje, el cual estará sustentado en diversos problemas. Y bueno, hemos realizado algunos videos con algunos proyectos y también algunos simuladores, ¿no? Que más adelante vamos a ver. Ahora mi compañera Ángela proseguirá con la descripción del proyecto. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. Bueno, yo voy a hablar sobre la parte teórica del movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. La diferencia entre el MRU y el MRUA es que el MRU es una velocidad constante que cambia, no cambia. En cambio, el MRUA es una aceleración constante. Bueno, siguiente. Siguiente. La posición de la partícula en el tiempo se vendría a ser con la equivalencia de la t. Aumenta o disminuye exponencialmente en función de la aceleración. No, aquí está en la pantalla podemos observar la fórmula con la que se trabaja, ¿no? Donde X vendría a ser la posición inicial, es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Siguiente. La velocidad. La velocidad del cuerpo o partícula cambia linealmente en el transcurso del tiempo. Incrementa la velocidad por la constancia de la aceleración. La fórmula vendría a ser velocidad en el tiempo es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Siguiente. Bueno, la aceleración. La aceleración es el cuerpo que lleva un movimiento al MRUA, mantiene la aceleración constante. La fórmula vendría a ser aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Buenas noches, profesor. Buenas noches, estimados compañeros. Prosiguiendo con la exposición, vamos a tocar el tema de la metodología, ¿no? En este caso, para este proyecto, vamos a utilizar dos materiales como son el cronómetro, calculadora, como equipos de medición. Además, tenemos los materiales como el agua, aceite, así como un equipo que le denominamos tubo de vidrio o fin, que puede ser también una botella, un gotero y un embudo. Y una ficha de recolección de datos. Para este proyecto tenemos el siguiente procedimiento, ¿no? Utilizamos una regla y un plumón con el que haremos unas marcas en el recipiente de vidrio o de plástico, aproximadamente de 1 litro. Entonces tomaremos marcas de 5 centímetros cada uno. Podemos dibujarlas sobre el material de vidrio o de plástico, o si no, podemos pegar una cinta adhesiva con la escala adecuada, ¿no? Y vamos resaltando cada marca.
comenzamos con un nivel, ¿no? Al que llamaremos un nivel de referencia u origen, que sería el punto de 0 centímetros. Y de ahí para abajo vamos marcando cada 5 centímetros hasta llegar. Bueno, entonces, en el caso de no contar con recipiente de vidrio, utilizamos una botella plástica o, o algo afín, ¿no? Para poder realizar el ensayo. Con el embudo procedemos a llenar la botella con el aceite, de manera que sobrepase el nivel de referencia, el nivel principal, que es el 0, ¿no? Después, como lo podemos ver después en la figura número 1, en un gotero lo vamos a llenar. Esa es la figura número 1, donde podemos observar el recipiente que contiene el aceite. Y después con un gotero tendremos el agua y colocamos el gotero casi al nivel del aceite y dejaremos caer una gota. Entonces, por la densidad, por la diferencia de densidad entre los dos elementos de agua y aceite, el agua, perdón, tenderá a bajar. Entonces, es ahí donde nosotros vamos a realizar la medición del tiempo que demora la gota en ir desde el punto 0 o desde el origen por nivel de referencia hasta la marca de 5 centímetros. Posteriormente, hasta de 5 a 10 centímetros, de 10 a 15 y de 15 a 20, ¿no? Como se puede ver en la figura número 2, nuestra compañera puso el gotero y dejó caer la gota, ¿no? Esos son los niveles de referencia que tenemos. Ejecútalo. Es ahí donde nosotros medimos el tiempo que le demanda la gota o el tiempo que transcurre desde ir desde el nivel 0 hasta el nivel 5 centímetros, 10 centímetros, 15 centímetros, 20 centímetros. Como son espacios, y retrocede, Kevin, por favor. Como son espacios proporcionales de 5 centímetros, entonces esperamos encontrar tiempos iguales, ¿no? O aproximados. Pero va a haber un pequeño margen de error debido a la medición del tiempo, porque no va a ser automático y va a interferir nuestra visión y nuestra manipulación manual. Siguiente, Kevin, por favor. Esta es nuestra tabla de recolección de datos, donde medimos el tiempo. Hicimos 3 observaciones, o podemos colocar 3 observaciones, donde vemos que los valores de tiempo, en la primera observación anotamos de 5, de 10 a 10 centímetros, de 15 centímetros a 20 centímetros. El intervalo es de 5 centímetros cada uno, ¿no? Hay variaciones, por lo que les comenté, con respecto a entra la vista y la manipulación manual, ¿no? En la segunda observación también vemos valores con desviación, pero al sacar el promedio podemos notar que hay una ligera constante de tiempo en el proyecto. Siguiente, Kevin, por favor. Al llenar el recipiente con aceite, debemos asegurarnos que no se formen burbujas en el interior, porque podría interrumpir el desplazamiento de la gota cuando ya estamos haciendo la experimentación. Al momento de verter el agua, el recipiente conteniendo el aceite, si lo dejamos caer, la gota puede ser que en la superficie del aceite, debido a su densidad y la tensión de esta que se produce, no es conveniente liberar la gota desde lo más alto
del recipiente. ¿Por qué? Porque iba a ir con una velocidad, ya inicia la experimentación con una velocidad y eso es lo que no queríamos. Queríamos que la velocidad desde el punto de origen sea desde cero, ¿no? Bueno, y como punto final de observaciones, se hace referencia a las propiedades químicas entre el agua y el aceite, ¿no? Que es debido por su tipo de enlace, que no se pueden mezclar, también influye la densidad de la sustancia, que es una propiedad física, ¿no? Eh, la gota se tiende a ir al fondo del agua porque su densidad es mayor que la del aceite, ¿no? A continuación, nuestro compañero Kevin continuará por proceder con la exposición. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Y claro, hemos hecho una experimentación de manera física con la botella de agua y aceite, pero también quisimos llevar esto un poquito más adentro y pudimos encontrar dos simuladores, pero por cuestión de tiempo hoy día vamos a poner en práctica un simulador eh, en el cual se demuestra el MRU. Y Carla, por favor. De acuerdo. Perfecto, entonces en el primero vamos a poner el valor de 1 metro, que está en el valor de 1 metro, y velocidad le vamos a poner una velocidad de 1.5. Entonces le ponemos el ejecutar, y el ejecutar vemos cómo de esta manera va avanzando el hombre y vemos que su velocidad va a ser constante, demostrando, igual que en el agua en la botella del agua y el aceite, que su desplazamiento va a ser constante. Sabemos muy bien de que también en nuestra aproximación del experimento del agua y el aceite, vimos que había unos márgenes de error. Explícitamente era por al momento de apretar el cronómetro, pero aquí podemos ver de que en el simulador la velocidad siempre va a ser constante. Muchas gracias, Carla. Perfecto, entonces podemos concluir de parte de este proyecto. Podemos decir que el movimiento rectilíneo uniforme se produce cuando la velocidad es constante, lo cual no presenta cambios de velocidad, es decir, se mueve en una misma forma. Como hemos dicho, la velocidad va a ser constante y también se puede decir que es rectilíneo y uniforme porque cambia posición de la misma cantidad en cada intervalo igual de tiempo. Y la relación que describe por completo este movimiento es que cada posición corresponde a un valor de tiempo determinado. Va a depender de acuerdo a la velocidad que va a agarrar, digamos, la gota o en este caso la persona que va a estar haciendo el movimiento. Por otro lado, también el enfoque que nosotros buscamos a través del movimiento rectilíneo uniforme es de cómo se manifiesta en situaciones comunes y demostrando que no es exclusivo de entornos científicos o los laboratorios el aplicar el movimiento rectilíneo uniforme, sino que también podemos comprender que la velocidad es constante, la distancia y el tiempo están interrelacionados cada uno. Y también se puede decir que se relacionan fácilmente con experiencias diarias, como al momento en el que nosotros viajamos en línea recta o cuando nos desplazamos de un lugar a otro. Por otro lado, y para finalizar las conclusiones, podemos decir que el MRU implica que la velocidad sea constante, por lo tanto la aceleración es cero. Y resaltamos que es rectilíneo y uniforme porque cambia su posición en una cantidad equivalente
en cada intervalo igual de tiempo. Profesor, compañeros, este es parte de nuestro proyecto y a medida que hemos ido experimentando durante estas semanas, hemos ido aprendiendo de que no solamente va a ser exclusivo a los ambientes científicos, sino que también nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, gracias, grupo número 6. La sala, ¿alguna pregunta que tenga? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Ninguno? ¿Todo conforme? Muy bien, muchas gracias, Carla, Máximo, Ángela y Kevin. Muy bien, continuamos con el Muchas grupo gracias, número profesor. 10. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Gracias, Carla. Muy bien, grupo número 10. Hola, Esther. Buen día, ¿Se profesor. encuentra? Ahí está la señorita poniendo la diapositiva. Ok, listo. Ahí Compa- trata de poner la com- diapositiva. comparto mi pantalla, ¿no? Sí. Ya. Iniciemos. Carlos. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Carlos López. Vamos a iniciar con la presentación de lo que es la aceleración de la gravedad utilizando un péndulo simple, junto con mis compañeros que son Erika, Mónica y Eric. Bueno, este, el resumen sobre la aceleración de la gravedad se puede determinar utilizando un péndulo simple, ¿no? Eh, lo que es la aceleración de la gravedad, esto es importante, ya que en el campo de la física, debido a su importancia, tanto teórica como práctica, desde su papel en las leyes fundamentales del movimiento hasta su relevancia en aplicaciones metodológicas avanzadas como la letra G, quiere decir gravitacional, en lo cual es un objeto en caída libre, ¿no? Que gana velocidad debido a la atracción gravitacional que tiene la Tierra. ¿Ya? Un objetivo importante sobre la aceleración de la gravedad es que, denominado como la letra G, que lo acabo de mencionar ya, gravitacional, juega un papel crucial en diversos aspectos de la física y en la vida diaria que tenemos, ¿no? Determina el peso de un objeto y afecta a la fuerza que ejerce sobre una superficie. Es esencial para comprender fenómenos como las mareas, ¿no? Un ejemplo puede ser que la fuerza gravitacional que ejerce la Luna y el Sol sobre la Tierra provoca las apariciones de mareas que vemos, ¿no? La letra G gravitacional es utilizada a menudo para presentar la aceleración debido a la gravedad, que es un factor clave en el cálculo de las fuerzas de la marea. A continuación, mis compañeros le va a dar un breve ejemplo sobre un péndulo simple casero que es muy conocido. No sé, Eric, por favor. Y buenas noches, profesor. El ejemplo casero de un péndulo simple es un concepto fundamental en física que consiste en una masa, conocida como la masa del péndulo. Uniendo una cuerda o varilla que oscila hacia adelante y hacia atrás bajo la influencia de la gravedad. Oscila se refiere al movimiento de un objeto que va y viene repetidamente alrededor de una posición central. Este sistema exhibe movimiento periódico y se utiliza a menudo para ilustrar los principios de oscilación y movimiento armónico en física. Seguimos con Mónica. Bueno, buenas noches con todos. A mí me toca hacer la conclusión del péndulo simple. Eh,
llegamos a la conclusión que el péndulo simple es un sistema físico que consta de una masa suspendida en un punto fijo mediante un hilo o una varilla sin masa. Es uno de los sistemas más básicos y estudiados en la física, utilizado para comprender conceptos fundamentales como el movimiento armónico simple y la conservación de la energía. Para comprender mejor el péndulo simple, es importante tener en cuenta algunas características, las cuales son la longitud del hilo, la masa, amplitud, periodo y frecuencia. Eric, creo que tenías que dar un... Acá tenemos un ejemplo, Eric, Dale. con el diagrama, a ver, Proyecta el diagrama. ya, el diagrama. El diagrama esquemático, más abajo. 9. Sí. 9, ¿no? ¿Este? Ya. Ahí está. ¿Sí? Sí, en el proceso ilustrado en el diagrama esquemático para el proyecto de determinación de la gravedad utilizando un péndulo simple es el siguiente. Según lo que hemos investigado, y podemos apreciar ahí el péndulo simple. La masa está suspendida en un soporte, lista para ser oscilada. El soporte, la estructura que mantiene el péndulo en su lugar, asegurando que pueda oscilar libremente. El mecanismo de liberación, un dispositivo para liberar el péndulo sin influir en su movimiento natural. Y el dispositivo de medición, un cronómetro o sensor que registra el tiempo que tarda el péndulo en realizar una oscilación completa. El otro sería la fabricación y montaje del prototipo. Mónica, Eso tenía. Ah, ya. En la fabricación y el montaje del prototipo, para llevar a cabo la fabricación del montaje de este prototipo de péndulo simple, teníamos que llevar algunos puntos que fueron, primero la selección de los materiales, la fabricación, ajá, el montaje del péndulo, la configuración del mecanismo de liberación, instalación del dispositivo de medición de tiempo, la comprobación del sistema, la calibración y pruebas, análisis y datos y la documentación. Aquí tenemos el cronograma del proyecto que lo hizo el compañero Carlos. La definición de objetivo es establecer objetivos y metas de proyecto, en el cual puede durar aproximadamente un día, ya que tenemos que hacer investigaciones sobre lo que es la caída libre de un péndulo simple. También buscar un diseño de experimentos, incluyendo el método y procedimiento a utilizar, que prácticamente nos puede durar de 2 a 3 días. Las selecciones y adquirir los materiales necesarios para hacer el experimento de investigación, lo cual también dura de 2 a 3 días. Preparar el montaje experimental según el diseño de experimentado. Inicio estimado y duración son de 2 días. Recoger los datos necesarios del proyecto es prácticamente un día. Redactar el informe del proyecto recolectando resultados y conclusiones, que también nos tomaría aproximadamente de 2 a 3 días. Revisar internamente el informe y realizar correcciones si es necesario, que son de 2 días. Preparar y realizar la presentación en conjunto, inicio y duración estimada de 2 días. Para poder hacer este péndulo simple, como ya lo dijo mi compañera, es necesario tener en cuenta algunas características. La longitud del hilo, ¿no? Que es el péndulo simple, tiene una longitud definitiva por el hilo o varilla que lo sostiene. La longitud se mide desde un punto de suspensión hasta el centro de masa de la masa suspendida. En lo que es la masa, el péndulo simple tiene una masa puntual suspendida desde el extremo del hilo o varilla, de lo que vayamos a hacerlo. La amplitud se refiere al ángulo máximo que alcanza del péndulo cuando oscila,
Oscila se refiere al movimiento de un objeto que va y viene repetitivamente alrededor de una posición central, para que quede claro. Bueno, a medida que el péndulo oscila, su amplitud disminuye debido a la resistencia del aire y la fricción que se tiene. En el tema que es el periodo del péndulo simple es el tiempo que tarda de completar un ciclo completo desde la oscilación, es decir, desde un extremo hasta el otro y viceversa, ¿no? Que va y viene. Frecuencia. La frecuencia del péndulo simple se refiere al número de ciclos completos que se realizan en un determinado segundo. Eso sería toda nuestra exposición por nuestra parte, profesor. ¿Qué tipo de simulador han utilizado? ¿Cómo dice? El simulador Recuerden que, se hizo un... Sí, Carlos, sí. a ver, recuerden que el proyecto está determinado en poder aplicar dos casos, con un simulador y poder determinar un ejemplo casero. ¿Qué tipo de simulador han determinado y qué ejemplo casero han podido determinar con el tema del péndulo simple? El trabajo se hizo de investigación, profesor. No utilizamos ahí un... Para poder determinar una investigación hay que poder aplicarlo. Sí, no. Para poder determinar un trabajo de investigación virtual hay que determinar un simulador virtual. Recuerden que se ha venido determinando más de una vez la charla, indicándole los procedimientos, indicándole las determinaciones de lo que se va a tener en consideración los temas correspondientes. Aún más, se les envió y se les indicó que el ejemplo casero pueden determinarlos con materiales reciclados. Así es, profesor. De nuestra parte, quien le habla al menos por el trabajo, nos pudimos reunir en pocas horas en la noche y por eso es que nos demoramos en presentar el proyecto basado en investigación, nada más. No hemos podido de repente juntarnos para poder hacer un experimento como usted me está pidiendo, ¿no? Bueno, a ver, tener en cuenta que no es que se les esté pidiendo recién, esto se les ha venido Sí, determinando, como vuelvo a repetir, desde la segunda semana. En la así segunda es. semana comencé a determinar el proyecto que íbamos a realizar como fin de trabajo, teniendo en consideración el modelo que se les envió correspondiente con nuestra delegada. Aún más, ustedes en pocas veces dentro de las tres presentaciones, me parece que solamente una vez han presentado su trabajo, su primer avance. No, hemos presentado los 3 avances. Los tres avances y Sí. las indicaciones que les he venido determinando no las han concluido entonces. Mm, También, Sí, también. Eh, Solamente nos sí, envió Profesor, las también indicaciones la primera. hemos, se ha presentado los trabajos cuando se ha requerido y en los tiempos se han presentado los trabajos, los avances. Y en base a eso hemos hecho una investigación virtual porque debido a que no estudiamos virtual, hemos podido desarrollar el trabajo. Es lo que le hemos podido presentar, por eso de repente no hemos podido juntarnos para poder hacerle una investigación como se debe, pero hemos hecho lo posible para que de repente satisfacer su atención. Bueno, a ver, tener en cuenta, alumnos, no es satisfacer a uno como docente en poder determinar la sustentación de su proyecto. El detalle es de que ustedes tenían que aplicarlo. Si bien es cierto, recuerden que siempre se les ha venido determinando, chicos, nuestro curso a partir de hoy ya no lo vamos a determinar simplemente algo contextual, lo vamos a determinar más aplicativo, más determinado en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida real, en la que realmente hoy en día ya nuestra física ya lo vamos a determinar o lo vamos a visionar de otra forma, ¿no? En la cual, si bien es cierto, recuerden que siempre se les ha venido indicando, ¿no? Incluso varios grupos han venido concretando que a partir, ¿no?, de hoy ya podemos tener una mejor visión para nuestro curso.
donde realmente desde que nos acostamos hasta que nos levantamos, ¿no? Estamos aplicando nuestra física, determinamos en ello. Entonces, es muy importante un punto en el cual ustedes tenían que determinar un ejemplo casero con los materiales reciclados y un ejemplo teniendo en consideración un simulador virtual. Aún más, se les ha brindado un grupo de simuladores en el cual ustedes pueden aplicar en ello. Mm. Eso se ha venido determinando consecutivamente, incluso en las charlas que hemos tenido de nuestro proyecto. Siempre he estado constantemente, chicos. Aquí les envío un grupo de simuladores, les he explicado. Incluso en el péndulo simple también tenemos con el simulador el Cloudlast. En Cloudlast también ustedes podían determinarlo. En el PEC me parece que también. El Cracker también. Tiene usted Bueno, razón, profesor. van a tener una opción que es el día martes con ustedes. Me parece, sí, el día martes 12 de diciembre, en que puedan subir su calificación de sustentación. Recuerden que el proyecto no es teórico, no es contextual. El proyecto más se basa en un ejemplo y en una determinación con un simulador. Ok, profesor. Listo. Muy bien. Bueno, chicos, entonces queda pendiente su ejemplo y el simulador, ¿ah? Por aquí todavía De lo voy a acuerdo. poner en espera. Ya. Ok, gracias, Ya, profesor. Ok, profesor, gracias. ok, listo, chicos. Muy bien, continuamos con el grupo. En este caso me parece que estaba el grupo de Wilder, grupo 4. Hola, Wilder, ¿puede compartir su pantalla? Claro, este, Sí, mm, compañera Alba, ¿comienzas, por favor? sí, sí, estoy compartiendo la Correcto. pantalla. Ujú. ¿Sí se puede visualizar mi pantalla? Sí, Sí, pueden empezar. Ay, ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Ay, ¿cómo ponerlo chiquitito, la verdad? Del Zoom? Ya. Ya. Bueno, en el proyecto que nosotros hemos escogido, bueno, vamos a sustentar el día de hoy es la determinación experimental de la aceleración de la gravedad utilizando la caída libre, ¿no? Los integrantes de mi grupo es mi compañero Wilder Fernández y mi persona Alba Idalia, ¿no? Somos las personas que hemos realizado el proyecto. Como un breve resumen de lo que consta en nuestro proyecto, es prácticamente la representación gráfica y la identificación en los parámetros que llegan a intervenir en el movimiento vertical de las masas en un sistema de caída libre, ¿no? Siendo representadas como una de ellas la fuerza de gravedad. Del mismo modo también se va a hacer una recreación de una caída vertical, ¿no? Y así posteriormente ser analizado utilizando un programa. Mediante este simulador se van a hacer varias pruebas dejando caer un objeto desde cierta altura y así poder determinar el valor promedio de la constante universal de la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Además, vamos a usar las ecuaciones ya conocidas de caída libre, donde se tiene en cuenta la velocidad, la altura y el tiempo. Bueno, ahí en la siguiente diapositiva tenemos una breve introducción que nos dice prácticamente que nuestro proyecto tiene como finalidad el cálculo experimental de la gravedad con la altura fija en cada caso. Este experimento será llevado a cabo con un simulador. El resultado tentativo es que la gravedad experimental difiere de la establecida.
como les mencioné, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Se aplican las ecuaciones del movimiento de caída libre, como ya se les menciona. Bueno, también es importante mencionar que nuestro proyecto es práctico y realista, ya que se evidencia, ¿no? Que no es muchas veces necesario, en nuestro caso, asistir a un laboratorio físico, ¿no? A fin de realizar estas pruebas o hacer este tipo de simulaciones correspondientes para la evaluación de las teorías que a veces son, bueno, que son impartidas en clase, ¿no? Además, impulsa estar a nosotros actualizados en las herramientas digitales que tenemos disponibles, ¿no? Que muchos de ellos son gratuitos y, bueno, que hacen que la educación sea mejor y que, bueno, nosotros como estudiantes seamos más independientes, ¿no? En la segunda diapositiva tenemos lo que viene a ser nuestro marco teórico. En este caso, se puede decir que uno de los ejemplos, el ejemplo más conocido del movimiento de aceleración casi constante es la caída de un cuerpo bajo la influencia de la atracción gravitacional de la Tierra, ¿no? Dicho movimiento ha interesado a filósofos y científicos desde la antigüedad, ¿no? Como es en el caso de Aristóteles y Galileo, ¿no? En el caso de Aristóteles nos dice que pensaba erróneamente que los objetos pesados caían con mayor rapidez que los ligeros en proporción a su peso. Y en el caso de Galileo, afirmó que los cuerpos caían con una aceleración constante e independiente de su peso, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos quedado con la teoría de Galileo, ¿no? Entonces, podemos decir que lo que dice Galileo es cierto, ¿no? Que todos los cuerpos en un lugar específico caen con la misma aceleración hacia abajo, independientemente ya sea de su tamaño o su peso. Además, la distancia de caída hay que en comparación con el radio terrestre, y si ignoramos los pequeños efectos debidos a la rotación de la Tierra, la aceleración es constante o casi constante, ¿no? Bueno, también podemos decir que la aceleración constante de un cuerpo en caída libre se llama aceleración debido a la gravedad y detonamos su magnitud con la letra G, ¿no? Por lo regular, usaremos el valor próximo de G en la superficie terrestre o cerca de ella. Entonces, podemos decir que la gravedad terrestre es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? También, como información adicional, un cuerpo en caída libre posee una aceleración constante debido a la gravedad, ¿no? Esta aceleración es definida como la magnitud física, que es capaz de medir la variación que brinda la velocidad con el pasar del tiempo. Cuando se habla de un cuerpo que esté en movimiento vertical de caída libre, se debe tener en cuenta los siguientes datos: la rapidez inicial, rapidez final, la aceleración gravitacional, la aceleración de la gravedad y el tiempo. Bueno, como siguiente diapositiva tenemos la metodología. En este caso, nuestro instrumento ha sido, hemos usado GeoGebra, ¿no? Un software el cual es gratuito, que ofrece la posibilidad de realizar este tipo de simulaciones, ¿no? Como equipos técnicos e informáticos, hemos usado una laptop, materiales, laptop, calculadora, lapicero para aplicar ciertas fórmulas, también que nos bota como dato haciendo la simulación en este software, ¿no? Bueno, como resumen sería que para el experimento nosotros hemos usado el software de GeoGebra, ¿no? El cual replicamos los experimentos de Galileo al soltar diversos objetos desde una altura determinada, ¿no? Todos ellos pueden ser modificados a voluntad de nosotros, ¿no? Ya que es experimental, ya que este software tiene la variedad de materiales de los cuales algunos se pueden modificar, tales como es el peso y la altura. Bueno, también mencionarles que este software no es necesario instalarlo en nuestros computadores, ya que es de libre acceso mediante un navegador web, ¿no? Haciéndolo mucho más sencillo su utilización, por así decirlo, para nosotros, ¿no? ¿Qué más tenemos? En la siguiente diapositiva tenemos fórmulas que nos pueden ayudar, un resumen de fórmulas que vamos a utilizar para justamente explicar algunos ejercicios que tenemos más adelante, ¿no? Que es el movimiento vertical hacia abajo, el movimiento vertical hacia arriba.
tal y como vemos en la imagen, ¿no? Más adelante mi compañero justamente va a explicar cómo hemos realizado la simulación en el software y cómo esto se aplica. Eh, Eso sería todo por mi parte. Bueno, la experimentación. Gracias por participar. Bueno, nuestro experimento o nuestra simulación será 7 veces, es decir, dejaremos caer el objeto desde 4 alturas distintas, en las cuales calcularemos la aceleración de la gravedad de dicho objeto con la fórmula de caída libre, para luego sacar un promedio de los resultados brindados y lo compararemos con la aceleración de la gravedad y la aceleración de la gravedad media en este trabajo, ¿no? Le doy el pase a mi compañero para que les explique los ejercicios que hemos preparado para ustedes, ¿no? Ya. Deja de Compañera, compartir. muchas gracias. Ya, normal. Sí, yo lo comparto, si no. Ah, ¿cuál es este? Bueno, compañeros, profesor, buenas noches. Siguiendo con la exposición, voy a explicar de manera didáctica todo lo que hemos hecho en GeoGebra, ¿no? Iniciamos entrando a la aplicación de GeoGebra, como dice la compañera, es de fácil acceso, entramos a internet y ponemos GeoGebra, ¿no? Una herramienta didáctica que la mayoría ya hemos usado que estudiamos ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos seleccionando un punto y ponemos la altura, ¿no? No sé si se puede ver en el mouse acá, ponemos una altura de 227 metros, punto 35, ¿no? Para lanzar un objeto. Eh, Hacemos clic acá, ¿no? En el garcito y comienza una caída libre. Sabemos muy bien por teoría de que Isaac Newton fue uno de los pioneros, ¿no? Que descubrió la gravedad mediante cuando reposaba, ¿no? Y cuando se le cayó la manzana. Es algo de historia, ¿no? Y igual aplicamos lo de la teoría de Galileo, donde se ponía en la torre de Pisa y lanzaba las dos monedas. Entonces vamos a replicar lo mismo. Lanzar una pelotita, entonces que va a caer de manera vertical, eh, donde sabemos que la velocidad inicial es cero y la aceleración sería la fuerza de gravedad. Entonces, lanzando la pelotita de 227,35 metros, nos da un tiempo de caída de 6.8 segundos con una velocidad final de, bueno, nos dice la altura que es, bueno, nos repite, ¿no? Y la velocidad final sería 16.754. Mm, bueno, esto es lo mismo creo también. Ya, ahora, esta es sería la segunda altura, que sería 250 metros. Igual no se repite acá, 250 metros. Y el tiempo de caída, en resumen, nos dice que es de 7.14, ¿no? Aplicamos la fórmula, ¿no? Velocidad final, que es igual a velocidad inicial más la gravedad por tiempo, ¿no? Y ya nos da la gravedad, ¿no? Que en realidad queremos demostrar que eh, es una variable que va cambiando, ¿no? Es depende del lugar donde podamos soltar eh, el- la, la masa, podríamos decirlo. Igual ahora cambiamos por una altura de 135 metros y nos da un tiempo de caída de 5.2, 5.24 segundos, ¿no? Metros 5.24 de segundos. Y la velocidad, no nos representa que es, no veo bien, 51.43. Esta es las siguientes. Y esta es la penúltima altura, que es de 521 metros, punto 4, y el tiempo de caída igual, pero esta es una ecuación empírica de movimiento, ¿no? Igual aplicamos y nos da una gravedad o aceleración diferente. Igual, esto también le aplicamos la misma fórmula
que sería de 321 metros. Igual aplicando la misma fórmula, ya, nos daría que el tiempo de caída es de 8 8 segundos con 0,9, ¿no? Y la gravedad sería de 9,79, ¿no? La aceleración. Entonces estos son el cuadro de información que hemos recolectado y donde hallamos que la altura inicial de la primera prueba, ¿no? Con una altura de 250 metros, nos da una velocidad final de 7,14 y connotamos que es una gravedad de 9,83, ¿no? Al igual que la segunda, ahí están los datos y vemos que usa una gravedad, varía un poco, ¿sí? Igual todo va variando, pero entonces promediamos una gravedad que es 9,81, ¿no? Que es la que actualmente usamos. Eh, Esto va cambiando debido a, puede ser muchos factores. De repente el lugar, la rotación de la Tierra, como explicaba la compañera, y, y pueden haber muchos otros factores, pero se estandariza por eso que el 9,8, ¿no? Aunque algunos también lo ponen como 10, como número entero, pero si queremos ser un poco más específicos y ya algo más global, es 9,8, 9,8, ¿no? A ver. Ya. En las conclusiones, en los gráficos podemos comprobar que la esfera describió un movimiento uniformemente acelerado debido a la tendencia lineal de dicho gráfico. Nos indica que conforme transcurre el tiempo, la velocidad aumenta de forma uniforme, ¿no? Entre más alto sea el punto, va a haber un mayor tiempo de caída. Entonces esto va acelerando. Eh, no cambia la aceleración, pero sí va a cambiar lo que es el tiempo final, ¿no? La velocidad final. Se puede verificar que un cuerpo describe un movimiento de caída libre en tanto que la distancia que éste recorre sea directamente proporcional al cuadro de los tiempos de caída. La aceleración de un cuerpo que presenta movimiento de caída libre es constante en condiciones ideales, ¿no? Sabemos que puede haber otros factores, ¿no? Como puede ser el viento, más resistencia, depende de los cuerpos, ¿no? Lo que decía el pensamiento erróneo, ¿no? Que decía Aristóteles era de que él se basaba que si el cuerpo tiene más masa, eh, iba a ser como que iba a ser más rápido su caída, ¿no? Pero si, como en la actualidad, como decimos, ¿no? Si le quitamos todo lo que es la presión del aire, la caída sería igual. Y uno de los ejemplos claros que hemos encontrado, bueno, yo encontré en YouTube, que era la comparación de la caída de una pluma con un bloque de plomo, ¿no? Y a condiciones normales, el plomo caía más rápido que la pluma, ¿no? Pero si quitábamos todo lo que es la resistencia, ¿no? El aire y todo ello, entonces caían a la misma vez. La gravedad es una de las fuerzas físicas que tiene la Tierra, ejerce sobre todos los cuerpos hacia su centro, ¿no? Eso lo comprendemos todos, ¿no? Que todos los objetos que están en el aire van a caer, ¿no? Por su centro gravitatorio. Entre más alto esté un cuerpo del piso, tomará más velocidad al caer. Esto dependerá de la fuerza con la que es atraído, es decir, la gravedad. Si lanzamos, no, si soltamos, no sería lanzar, ¿no? Si soltamos un objeto de más altura, un edificio más alto, la velocidad final sería más. Y eh, para ser más preciso con los datos tomados, se sugiere utilizar instrumentos de medida, ¿no? Ya que si vamos a hacerlo o sea, de manera casera, que un ejemplo clásico, ¿no? Que todos quizás hemos hecho en el colegio es lanzar una canica, ¿no? Pegada a la pared y medir, ¿no? Usamos todo lo que es un cronómetro, un cronómetro, ¿no? Para ver el tiempo de caída, una wincha para medir la altura y un lapicero y calculadora para hallar, ¿no? Ese sería el método casero. Nosotros no lo hemos aplicado por un tema de tiempo, porque éramos más compañeros, pero quisimos representarlo de manera sencilla en el GeoGebra, ¿no? Que es una herramienta muy didáctica. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias.
Muy bien, solamente son 2 integrantes del grupo 4. Al principio me parece que eran 4 alumnos, ¿no? Sí, pero fueron retirándose, creo yo. Ok, listo. Muy bien, gracias al grupo número 4. De mi parte, ninguna pregunta, todo claro. ¿La sala alguna pregunta? Bueno, ok, continuamos. Grupo número 11, me parece que también estaba apto. Muy bien. Buenas noches, profesor. Sí me escucha, ¿verdad? Sí, buenas noches. Estoy un poquito mal de la garganta, profesor. Pero igual voy a exponer con mi grupo. Ok, muchas gracias. Sí, bueno, buenas noches otra vez, profesor, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a presentar nuestro proyecto de movimiento en 2 dimensiones, donde analizaremos la trayectoria de un balón de, de fútbol. Siguiente, por favor. Eh, bueno, mi grupo está conformado por 4 integrantes: Juan Carlos Usuriaga, Siriaco, Andrea Mariel Sumarín de Cruz, Gerson Ronaldi Rodríguez Rojas y mi persona, Jenny Ángeles Chamorro. Bueno, en el siguiente informe, bueno, describe una situación de movimientos parabólicos, específicamente la descripción de la trayectoria de un balón. El movimiento parabólico es uno de muchos ejemplos de movimientos realizados por un objeto en 2 dimensiones o sobre un plano. Tenemos un link donde le vamos a mostrar un pequeño video que básicamente vamos a analizar la trayectoria de un balón de fútbol. Gerson, no sé si puedes poner el video, por favor. Bien, bueno, aquí, por ejemplo, en el 3 de junio del año 1997, en el estadio Gerald Lyon, fue el escenario de uno de los momentos más increíbles de la historia del fútbol, ya que fue por Roberto Carlos quien hizo un gol fuera de la realidad, de un partido amistoso entre Francia y Brasil, que terminó en un empate a un gol, ¿no? Donde desafía la física, ya que cobró un tiro libre de manera espectacular, ¿no? Sin embargo, el secreto sería la distancia. Si esta no es suficiente, solo puede verse en la primera parte de la curva, pero si la distancia es la correcta, como el tiro de Roberto Carlos, la curva se cierra y se va la trayectoria completa. Descripción del proyecto. El proyecto se centra en el estudio detallado de la trayectoria de un balón de fútbol desde el momento en que es lanzado hasta que alcanza su destino final. Se emplean tecnologías y métodos avanzados de análisis para comprender mejores factores que influyen en la trayectoria del balón, donde incluye la fuerza, el lanzamiento, la inclinación, la velocidad y otros parámetros relevantes. El objetivo principal es mejorar la comprensión de los aspectos físicos del juego y proporcionar datos valiosos para entrenadores, jugadores y entusiastas del fútbol.
elementos que están presentes. No, espérate un momento, por favor. ¿Puede regresar? Elementos que están presentes en el movimiento parabólico está el tiempo, la velocidad inicial, la altura máxima, distancia recorrida, velocidad final, etc. Siguiente, por favor. Bueno, en este espacio, bueno, en los objetivos. En realidad los objetivos vamos a analizar, por ejemplo, los parámetros físicos, donde nos permite medir y analizar la velocidad inicial, la aceleración y la dirección de lanzamiento, ¿no? Lo otro sería evaluar la influencia de la inclinación, la rotación del balón en su trayectoria. Dos sería el impacto del entorno, ¿no? Donde podemos investigar como factores externos, como el viento y las condiciones del terreno que afectan la trayectoria. El otro sería el desarrollo de modelos predictivos, donde podemos crear matemáticos que predigan la trayectoria del balón bajo diferentes condiciones. Y también validar los modelos mediante la comparación de datos de situaciones reales, ¿no? Y por último vendría a ser la aplicación de prácticas, donde podemos prever información útil para entrenadores y jugadores sobre cómo optimizar los lanzamientos y desarrollar las recomendaciones tácticas basadas en el análisis de la trayectoria. Siguiente. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hablaré sobre el marco teórico. Siguiente, por favor. Movimiento parabólico. En el movimiento parabólico, la velocidad forma un ángulo con la horizontal. Movimiento compuesto. Una de las fuerzas que actúa es el de la gravedad. La fricción o la resistencia del aire genera una aceleración, la cual frena el movimiento horizontal. Descomposición de la velocidad. Velocidad de X es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta. Velocidad de Y es igual a la velocidad inicial por teta más la gravedad por tiempo. Siguiente, por favor. Análisis en el eje X. Movimiento rectilíneo uniforme. Podemos encontrar la trayectoria recta horizontal, la velocidad constante, la aceleración nula. El desplazamiento sería igual, X es igual a velocidad de X por tiempo. En la imagen que podemos mostrar ahí, nos muestra la velocidad de un automóvil en el eje de X, mostrando su velocidad constante. Siguiente, por favor. El análisis en el eje de Y. El movimiento de caída libre, la trayectoria vertical, la velocidad de variable, la aceleración dada por la gravedad. El desplazamiento sería Y es igual a la velocidad de Y por tiempo más un medio por la gravedad por tiempo elevado al cuadrado. Cuando un objeto, como vemos en la imagen, un objeto llega a su punto más alto, su velocidad llega a 0. Cuando el objeto llega a caer, su velocidad es influenciada directamente por la gravedad. Cuando empieza a caer, comienza la aceleración del objeto. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver fórmulas que nos pueden facilitar para hallar más variables dentro del cálculo y que hemos visto durante clases, ¿no? La velocidad total vendría a ser velocidad es igual a la raíz de la velocidad de X al cuadrado más la velocidad de Y elevada al cuadrado. El tiempo de vuelo sería el tiempo es igual a 2 veces la velocidad de Y sobre la gravedad. La altura máxima sería 0 es igual a velocidad inicial
de velocidad inicial por seno de teta al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. El alcance horizontal sería la distancia, que es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado por el seno de 2 tetas sobre la gravedad. El ángulo de tiro está, la tangente de teta es igual a 4 veces la altura sobre la distancia. Le doy pase a mi compañero Juan Carlos. Buenas noches con todos los presentes. Agregando lo ya comentado de mis compañeras, Sedimiento es un diseño preexperimental. Consiste en plantear un problema y resolver con las distintas fórmulas del movimiento parabólico. Y en el segundo lugar, se hizo el uso de un simulador virtual para resolver el mismo problema, además de analizar cómo la resistencia del aire afecta a dicho movimiento. Siguiente, por favor. En este problema, en primer lugar, la velocidad promedio de un jugador con el que patea un balón de fútbol es de 65 metros sobre segundo. Es por eso que utilizamos esa velocidad para resolver el problema en un ángulo de 37 grados. Además, considerar que la gravedad es 9.81 metros sobre, perdón, 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. En este primer problema no se consideramos la resistencia del aire. Calcularemos el alcance máximo del balón, la altura máxima que alcanza y la velocidad final. Siguiente, por favor. Planteamiento del problema, ¿no? En la tabla 1 nos dan los datos del problema planteado, ¿no? Tenemos la velocidad inicial, que es 65 metros sobre segundo, el ángulo, que es 37 grados, y la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. En la tabla 2 tenemos unas incógnitas. El alcance máximo, altura máxima y velocidad final que está por ahí. Siguiente, por favor. A base del marco teórico, para hallar las incógnitas, en primer lugar nos apoyaremos de las siguientes imágenes. Tenemos ahí a un futbolista a la hora de patear, que nos da la velocidad inicial, nos da los grados. Entonces, en la velocidad en el eje X, tenemos que por fórmula de velocidad X es igual a velocidad inicial por el coseno de θ. Al reemplazar los valores, tenemos un resultado de 51,911 metros sobre segundo. En la velocidad del eje Y, tenemos en la fórmula que velocidad Y es igual a velocidad inicial por el seno de θ, ¿no? Reemplazando los valores, tenemos un resultado en velocidad Y que es igual a 39,118 metros sobre segundo. Siguiente, por favor. Calculando el alcance máximo. Para calcular el alcance máximo, primero calcularemos el tiempo total que emplea el balón en realizar el recorrido. Para eso utilizaremos la ecuación, ¿no? Tenemos como fórmula que Y es igual a la velocidad inicial por seno de θ por tiempo, más un medio de gravedad por T al cuadrado, ¿no? Reemplazando los valores, tenemos un resultado que el tiempo 1 es igual a 0 segundos y tiempo 2 es igual a 7,975 segundos. En el segundo caso, después de haber calculado el tiempo, recién se puede calcular el alcance de recorrido. Por ello, apoyaremos en la ecuación. En la fórmula, tenemos que X es igual a la velocidad inicial por el coseno de θ por tiempo. Reemplazando los valores, tenemos un resultado que X es igual a 413,990 metros. Ese es el alcance máximo que tenemos. Siguiente, por favor. Calculando la altura máxima. Para calcular la altura máxima, es necesario calcular el tiempo que el balón demora en subir, ¿no? En la fórmula tenemos que la velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por seno de θ, más gravedad por tiempo. Reemplazando los valores, tenemos un resultado que tiempo es igual a 3.988 segundos. En el segundo caso, después de haber obtenido el tiempo, se procederá a calcular la altura máxima alcanzada.
Utilizando la fórmula y es igual a velocidad inicial por seno de teta por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazando los valores, tenemos un resultado que y es igual a 77.993 metros. Esa es la altura máxima que hallamos. Siguiente, por favor. Calculando la velocidad justo antes de tocar el suelo. En el primer caso, para calcular la altura máxima es necesario calcular la velocidad en el eje Y. Para eso utilizaremos la ecuación. En la ecuación, velocidad en Y es igual a la velocidad inicial por seno de teta más gravedad por tiempo. Reemplazando los valores, tenemos un resultado que velocidad en Y es igual a menos 39.117 metros sobre segundo. En el segundo caso, después de haber calculado la velocidad en función en Y, podemos proceder a calcular la velocidad final. Tenemos con la fórmula la velocidad en función es igual a la raíz de la velocidad de función de x al cuadrado más la velocidad de función en y al cuadrado. Reemplazando los valores, tenemos una velocidad en función que es igual a 64.999 metros sobre segundo. Velocidad justa antes de tocar el suelo. Siguiente, por favor. Estos son los resultados que tenemos. El alcance máximo que es 413.990 metros. La altura máxima que es 77.993 metros. Y la velocidad final que viene a ser 64.999 metros sobre el segundo. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañero Jens. Profesor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Bueno, en esta parte ya vimos todos los cálculos teóricos que se han ido realizando a través de este ciclo en el curso, en el tiempo del movimiento parabólico. Dentro de los valores obtenidos tenemos los datos, que es la velocidad inicial, el ángulo y la gravedad. Vamos a proceder a simular en el software de GeoGebra para ver si los datos calculados se pueden llevar a la realidad. Bueno, profesora, como aquí podemos ver, tenemos un ángulo de 37 grados. Tenemos una velocidad inicial de 65. Y cuando damos la simulación, ¿qué nos permite detectar? Como pudimos calcular, tenemos una altura máxima de 78.07. En el cálculo obtuvimos una altura máxima de 77.99. Y en la distancia final teníamos una distancia de 414.42. Y en el cálculo obtuvimos una distancia de 413.99. Dentro de las pruebas que realizamos, nos dimos cuenta que si aumentamos el ángulo, puedes aumentar la distancia del tiro y por ende también la altura máxima. Esto que nos permite determinar una comparación entre los cálculos y en un simulador para tener un valor más cercano a la realidad. Porque la física, ya no tendríamos una física solamente teórica, sino ya tendríamos una física mucho más práctica. Esto gracias a los simuladores que nos permiten realizar este tipo de cálculos y actividades. Entonces, a través de la simulación, ¿qué obtuvimos?
como dice en mención, un alcance máximo de 413.99, en el simulador 414.42, una altura máxima de 77.99 y en el simulador una altura máxima de 78.07. Conclusiones. Las conclusiones que obtuvimos durante el ciclo y en la simulación, ¿qué nos permite? Nos permite ver que los movimientos involucrados son el MRU y el movimiento de caída libre, que todo cuerpo que realiza un movimiento parabólico tiene una velocidad la cual se descompone en un eje horizontal donde es constante y otro eje vertical, la cual disminuye llegando a ser nula. En su punto más alto, en ese punto donde la velocidad aumenta. Como explicaron mis compañeros, llega a un punto donde la velocidad se convierte en cero. La altura máxima que llega a alcanzar un cuerpo depende del ángulo de la velocidad inicial y no del tiempo. Esto lo pudimos determinar con el simulador. Cuando aumentamos el ángulo, podemos obtener una distancia mucho mayor. La aerodinámica en un cuerpo puede lograr provocar que la trayectoria sufra un cambio debido a que estas fuerzas van en contra de su movimiento. Durante el experimento y el desarrollo de este proyecto, pudimos ver mucho más de cerca cómo las ecuaciones físicas y la física interviene a nuestro alrededor sin que nos demos cuenta. Todas las fuerzas que gobiernan nuestra vida son invisibles, pero a través de la matemática y los simuladores se pueden comprobar. Muchas gracias, profesor. Ok, muy bien, grupo número 11. De mi parte no hay ninguna pregunta, todo conforme. Por ahí, Casala, si tiene alguna pregunta o alguna duda. ¿Nadie? No, Ok, profe. ok, muy bien. Muy bien, Máximo, gracias. Continuamos con el grupo número 7. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Grupo número 7. Grupo 7. Grupo 8. Grupo Profesor, 9. buenas noches. El grupo Hola. 8. Muy bien. Empezamos. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal, Walter? Buenas noches. Muy bien, pueden compartir pantalla y empezamos. ¿Solamente son 2 integrantes? No, profesor, somos más. ¿Cuántos son? Somos 4, profesor, pero el problema de uno de los compañeros es que hoy día le toca turno de amanecida en una mina y como es de la parte operativa, no puede acompañarnos hoy. Y el otro compañero nos dijo que no podía y no colaboró mucho en realidad con el proyecto. Ya, en cuanto envíen su informe en Word, hay una opción donde dice comentarios. Ahí van a indicar qué tanto porcentaje han podido trabajar cada uno de ustedes. Listo, profesor. Ok, listo, empezamos. Ya. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto de física, estudio del movimiento parabólico en una catapulta casera. Los integrantes de este proyecto somos mi persona, compañero Juan Berger Martín Mamani y Walter Gustavo Gálvez Barón. Ya. A continuación voy a dar un pequeño resumen sobre lo que trata nuestro trabajo, ¿no? Es sobre acerca del estudio del movimiento parabólico en una catapulta de una manera experimental. En este caso, la catapulta es un experimento que aprovecha la energía rotacional generada para transferir energía a un proyectil que impactará sobre un punto.
Bueno, nuestro experimento está compuesto básicamente, los materiales que se han utilizado son paletas de helado de madera, clavos, silicona líquida, eh, tuercas, una tapa con recipiente de proyectil. Bueno, las paletas de helado fueron utilizadas para la estructura de la catapulta. Los clavos y la silicona permitieron el ensamblaje de las paletas y finalmente las cuerdas fueron utilizadas para acomodar las masas para la ejecución de la catapulta, ¿no? El propósito de este proyecto es analizar cómo se pueden calcular los ángulos de disparo a través de las ecuaciones de movimiento parabólico. Bueno, como objetivos en nuestro presente trabajo es, uno, calcular el ángulo de tiro de la catapulta que trabaja con diferentes pesos de un proyectil de forma experimental. Los siguientes objetivos también son relacionar las velocidades de disparo con respecto a la masa del proyectil, así como también analizar los factores que afectan al alcance y al tiempo del vuelo del proyectil. Bueno, lo que queremos lograr con nuestro proyecto es observar cómo las ecuaciones de un movimiento pueden lograr predecir los valores como el ángulo de tiro en una catapulta para su posterior arregla el momento de impactar en un punto deseado, ¿no? También se tiene como finalidad enseñar a las personas cómo la física influye influye y está presente en el movimiento antes y después del lanzamiento de un proyectil, en este caso de nuestro experimento. Bueno, a continuación vamos a dar, ¿no? Pequeños conceptos, como por ejemplo energía cinética y teorema del trabajo de energía, también lo que es la energía potencial gravitatoria. En este caso, la energía cinética es la energía que poseen los objetos en movimiento debido a su velocidad y masa. También esta energía puede ser transferida de un objeto a otro y también se mide en joules, ¿no? Como se puede ver ahí en la fórmula. La energía potencial gravitatoria, la energía de un objeto que posee debido a su posición en un campo gravitatorio. Bueno, también aquí tenemos lo que es el momento de inercia, que es la resistencia de un objeto a cambiar su estado de rotación, y también la energía rotacional, ¿no? Que es la energía cinética de un cuerpo rígido que gira en forma a su entorno de un eje fijo. Walter, ¿estás? Sí, recién está activando mi audio, disculpe. El capítulo 2 a mí me toca el diagrama esquemático. Se realiza el diagrama esquemático donde se observan las masas y el fenómeno de conservación de la energía alrededor del sistema de la catapulta. Se observa que el impulso del proyectil de masa M minúscula será ocasionado por el contrapeso de masa M mayúscula. Teóricamente, al colocar el contrapeso y el proyectil en los extremos del brazo, el ángulo de disparo será de 45 grados, en teoría. Por tanto, se desarrollarán las ecuaciones de conservación de energía y movimiento parabólico para corroborar este ángulo. En el instante inicial, el sistema se encuentra en la siguiente posición, como se muestra en la siguiente figura. Se observa que el proyectil se encuentra en la parte de la izquierda, en reposo, en el suelo. Solamente la masa M presenta energía potencial gravitacional, pues está en la parte alta. Tenemos ahí la fórmula. A su vez se asume que el centro de masa del brazo está en el punto de apoyo. Al liberar el proyectil, podemos ver la siguiente imagen. Al liberar, bueno, debe estar en el anterior, no el primero. El anterior. Bueno, no está la imagen, pero bueno, se ve que el brazo está en el punto de apoyo. Al liberar el proyectil, el sistema comienza a rotar, hace que el brazo se encuentre de forma perpendicular a la superficie. En la siguiente imagen podemos ver que la energía total en el instante 2 está conformada por las energías potenciales de las masas, sus energías cinéticas y la energía rotacional del brazo.
Para hallar el momento de inicio, la barra procedemos a utilizar integrales para obtener este valor, según el diagrama que vemos a la izquierda, y con las fórmulas que ya mi compañera explicó cómo las habíamos utilizado. Ejecutamos las ecuaciones y digamos que por esta expresión de energía mecánica del sistema en el instante 2 es resultado de esta fórmula, que también se sabe que el cuerpo realiza un movimiento circular, por lo que llegamos a otras fórmulas y a reemplazarlas obtenemos un resultado que la energía se conserva. ¿Podemos mostrar el siguiente dibujo? Ya. Con esto se puede obtener la velocidad de disparo teórico. A su vez podemos describir el movimiento parabólico del proyectil. Se puede descomponer la velocidad en sus dos ejes, en el Bx y By. Sin embargo, la velocidad con el eje no se puede conocer sin ayuda de sensores, ya que al describir un movimiento vertical de caída libre, se necesita conocer el tiempo de vuelo y sus alturas. Bueno, y sus alturas en punto más alto, perdón. Por otra parte, en el eje X se describe un movimiento rectilíneo uniforme, por lo que solo se necesita conocer el tiempo que tarda en chocar al suelo. Y el tiempo, bueno, que tardará, ¿no? De este modo se puede conocer la velocidad según Bx en la ecuación 2. Con este valor de velocidad se puede obtener el ángulo de disparo inicial. Tenemos las fórmulas. Para comprobar los datos obtenidos podemos formular otras ecuaciones con la componente del eje, el eje Y, en el cual se ve la altura y los otros valores con la gravedad y el tiempo, ¿no? Donde el valor de H se obtiene las mediciones iniciales y el valor de T se obtiene en el experimento. Con este valor de velocidad en el eje Y se puede tener otro valor del ángulo de disparo. A la siguiente imagen es la fabricación y montaje de prototipos. Se utilizan 4 barras de madera para la construcción de la base de la catapulta. Asimismo, se utilizaron 2 barras de madera en los lados paralelos, de forma de crear una V invertida. Se unieron las barras con silicona caliente y se realizó una perforación con la finalidad de colocar un palo de madera en medio que servirá para permitir la rotación del brazo de madera. Así también se corta un pedazo de madera de tal... Hay más. El pedazo de madera se procura mantener esta perforación lo más lisa posible para que la rotación del brazo no se vea afectada por efectos de fricción entre el brazo y el palo que está perforado. Se adiciona un pedazo de madera en los soportes para que actúen como freno de brazo cuando la catapulta hace su giro y llega a la posición y se quede en la posición vertical luego que sale el disparo de la masa proyectil. La vista lateral de la catapulta en el momento del disparo, ¿no? Bueno, tenemos el cronograma del proyecto B3. Se manda uno, elección del tema, búsqueda. Es el cronograma de cómo hemos ido viendo el modelo de prototipo. Y el otro cuadro es el presupuesto del proyecto, que en realidad tratamos de utilizar materiales accesibles y que podamos encontrar tratando de reciclar para hacer algo casero, ¿no? En el capítulo 3 tenemos las pruebas y análisis de resultados. Tenemos una figura de catapulta en invento. No sé si está en la imagen. Bueno, los resultados obtenidos
Los resultados obtenidos en las mediciones fueron los siguientes, siendo los valores B y C los descritos en la figura 1. Por respecto a las masas, se utilizó un contrapeso constante, es decir, no se varió el peso que hace que la catapulta gire, ¿no? O haga el giro del lanzamiento. Tenemos varias tablas donde solamente varía el peso de la masa que va a ser disparada, ¿no? No la masa que hace el contrapeso. Y vimos que de acuerdo al aumento del peso de la masa del objeto que va a ser disparado, va a llegar a aumentar, va a disminuir la distancia en que es disparada porque se mantiene el peso de la catapulta. Tenemos 4 tablas que nos han servido como análisis y en cada una va aumentando el peso del proyectil, pero va bajando la distancia hasta a la distancia que llega a alcanzar. Luego tenemos, hicimos la misma operación, pero cambiando la masa que va a hacer que gire el proyectil, no el proyectil. El proyectil se mantuvo en un peso y lo cual hace que aumente la distancia aumente la distancia en la que recorre el proyectil. Y el tiempo de vuelo es mucho, bueno, es mucho menor a medida de la masa, ¿no? Tenemos el cuadro 6, 8, 9 y 10, y con el cual demostramos esas variables que ocasiona el cambiar el peso que hace el impulso del material. En las conclusiones, se observan relaciones inversamente proporcionales del tiempo de vuelo, velocidad y alcance con respecto a la masa del proyectil debido al incremento de energía necesario para generar movimiento. Los valores de los ángulos experimentales demuestran desviaciones considerables con respecto al valor esperado de 45 grados debido a posibles efectos de la resistencia del aire que ocasionan caídas antes del punto estimado. Para valores por encima de los tiempos y alcances esperados, el error radica principalmente en el error humano debido al tiempo de reacción, porque no podemos presionar tan rápido el controlador de tiempo en el momento de impacto, y bueno, y así también errores de medición del alcance del proyectil, ¿no? Con la marca que puede dejar. Bueno, esas fueron nuestras conclusiones y sobre el trabajo que pudimos realizar, profesor. Muy bien, grupo número 8. ¿La sala alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguno? ¿Todo conforme por ahí, chicos? De mi parte no hay ninguna pregunta. Todo conforme. Muchas Indicarle a sus gracias. compañeros, ok. Indicarle a sus compañeros que pueden determinar una conclusión con un ejemplo casero el día martes que tenemos en sesión, ¿ah? Ok, profesor. Eso es para que ellos complementen su parte. Sí, para que complementen su parte nada más, ¿ah? El martes tenemos la última sesión de un cierre determinando una retroalimentación del curso. Ok, profesor, muchas gracias. Gracias, Ok, Aide. Gracias, Listo, compañeros. profesor. Muchas gracias. Gracias, ok, compañero. gracias. Listo, a ver, grupo número 9. Grupo 9 o grupo 7. Se encuentra el grupo 9, grupo 7. Holester. No se encuentra el grupo 9, grupo 7. Bueno, bueno chicos, invitarles el día martes 12 de diciembre, hora de sesión. Tenemos una retroalimentación del curso con
la participación de los alumnos que aún están por determinar, en este caso, la sustentación de su proyecto. ¿Ya? Ana María, una consulta. ¿Concretaron con su compañero la sustentación? Profesor, sí, le mandé un mensaje todo, pero me dijo, no me llegó a contestar, profesor. Ya su silencio me dice de que no va a sustentar. Ok, listo. Bueno, entonces, en los formatos que han enviado en Word, como los PPT, hay una opción donde dice comentarios. En comentarios me indican todos los grupos quienes han trabajado con respecto al proyecto final para poder determinarlo. Si bien es cierto, hay una calificación de presentación de avances, hay una calificación de sustentación, en el cual independientemente va a tener diferente calificación. No es que el grupo en general va a tener una calificación en común o homogénea, no, teniendo en consideración los que han venido trabajando en las presentaciones de sus avances de proyecto como en la sustentación, ¿no? Si bien es cierto, hay muchos que no han sustentado. Por ejemplo, el grupo 7 en completo no ha sustentado, el grupo 9 también. Por allá, Esther, por favor, comunicar, ¿no?, que esos dos grupos faltan y tienen la opción de poderlo determinar hasta el día 12 de diciembre. Más ya no podemos. Tener en cuenta que se les va brindando ya más de 2 opciones. Entonces, es momento de que puedan concretar con ello. Y no se olviden en los grupos, por favor, en los formatos que ya han enviado o los que van a enviar, porque solamente está hasta mañana, ya no hay más plazo. Una vez que envían, en los comentarios me indican, ya para que no lo integren en el formato, porque se va a ver un poco tedioso, es mejor que hagan un comentario indicando, por ejemplo, los integrantes, qué tanto por ciento han estado dentro de la participación del proyecto final. Muy bien, chicos. Bueno, con esto sería todo. Agradecer a cada uno de ustedes por las participaciones que han tenido en la sustentación de su proyecto y espero verlos el día martes 12 de diciembre para poder determinar con los demás compañeros del curso que todavía faltan aún, como el grupo 7 y el grupo 9 y algunos grupos también, como por ejemplo el grupo 10 también, que falta concretar con un ejemplo casero y un simulador. Eh, y algunos, como el grupo de Ana María también, que le faltó por ahí un integrante, pero teniendo en cuenta de que si no participa tendrá una participación o una calificación como NS, como que no se presentó. ¿Ya? Profesor, Muy bien. disculpe la Hola. consulta. Sí, profesor, disculpe la consulta. No le entendí muy bien. Hay un trabajo que está pendiente para subir en el Canvas, que justamente es el proyecto, las observaciones que nos ha puesto ahora último. Una vez subsanando esas observaciones, vamos a volver a subir el proyecto y también hay que subir las PPTs. Sí, efectivamente, lo van a subir en el link donde dice rúbricas de proyecto final. Ok, profesor. Listo. Listo. Muchas gracias. Listo. Por ahí, Por una Esther. consulta. Sí, Sí, hola, Esther. sí, me hacen la consulta los compañeros, ¿cuándo se tendría la nota del examen? Ya está. Ahí está. La práctica calificada número 3 ya está. Sí. Ya, ok. Sí, ya está. Incluso ya lo voy a subir al portal del estudiante. Revísenlo, está en Canvas. Ok, ya, profesor. ¿Ya? Ya todos tienen su calificación. Ok, muy bien, chicos. Muy buenas noches. Nos vemos Gracias, hasta profe. el Buen día fin de martes. semana. Gracias, Igualmente, profesor. Buen fin de semana. igualmente para todos, chicos. Hasta luego, cuídense.